Culto a la personalidad. Marx estableció la hipótesis de que la historia la hacen los pueblos, no los emperadores, presidentes ni dictadores. Es en sí lo que se conoce como socialismo científico, en donde los medios de producción estarán en manos del proletariado. Es lo contrario a lo que se conoce como el culto a la personalidad, en donde se da una admiración hacia el personaje en el poder hasta la ignominia, en donde las cualidades del personaje se magnifican. Lenin mismo estaba en contra de esto y por eso advirtió al Partido Comunista que no eligieran a Stalin, pues dudaba de él como político y como persona. Cuando faltó Lenin, lo primero que hizo Stalin fue momificar el cuerpo del líder de la Revolución de Octubre y con ello iniciar el culto a la persona de Lenin. Y en el poder, Stalin empezó a escribir supuesta filosofía política e historia, en donde él aparecía como héroe nacional o como un combatiente feroz contra el enemigo. En realidad, esta ficción le sirvió a Stalin para que el pueblo ruso lo viese como algo divino, como alguien sobrenatural. Y cuando ese pueblo sufrió hambruna, represión y falta de democracia, ¿qué hizo que Stalin prácticamente se volviera loco? Maquiavelo aconsejaba al príncipe que eliminara a todo aquel que tuviese un poder igual o superior a él. Stalin mandó eliminar a todo aquel que consideraba su enemigo, y esto mismo lo encontramos en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y Adolfo H. solo llevó tragedias al pueblo alemán. Fidel Castro adolecía de empatía hacia el pueblo cubano, quería ser endiosado y respetado hasta el absurdo, y ese culto hacia su persona se transformó en pobreza y miseria hacia el pueblo cubano. Y no se diga Maduro en Venezuela, quiere que la figura de Hugo Chávez sea magnificada a pesar de la situación política y económica del país en la actualidad. El culto a la personalidad es un peligro para los pueblos y curiosamente la fórmula es simple: pones a un personaje mediocre en el poder, sin capacidad de estadista o buen gobernante, pero con un discurso triunfador y a base de mentiras. Viven una realidad alterna, mientras sus pueblos viven aquejados por la violencia de los grandes grupos organizados, desplazados de sus comunidades, con deudas públicas impagables, con pobreza extrema, con un sistema de salud en ruinas, con alta inflación y la corrupción de la clase política que ensalza al tirano. El destino final y trágico del objeto del culto de las personas es que se apague en la soledad y denostado. ¿Y México está en este tipo de exaltación del poder político?